En este episodio tenemos un invitado único en la historia de nuestro podcast. Nos acompaña Oscar Darío Guerrero, un futbolista colombiano que ha llevado su talento en el deporte a los rincones más inesperados del mundo, dejando su huella en ligas de países tan lejanos como Armenia, Malta, Israel y Chipre. Oscar no es solo un deportista destacado, es también un ejemplo de perseverancia, adaptación y valentía. A lo largo de esta charla descubriremos cómo Oscar ha llevado su pasión por el fútbol más allá de las fronteras, adaptándose y triunfando en culturas diversas y a menudo desafiantes. También hablaremos de cómo en su retiro del fútbol y volver a Colombia, hizo de su pasión por los vinos su nueva profesión. Soy Andrew Carvajal, su anfitrión, abogado migratorio canadiense y un sommelier en formación. Bienvenidos a Vivir Afuera, el podcast donde exploramos las historias inspiradoras de migración y nos deleitamos con la pasión por el buen vino. Oscar, bienvenido a Vivir Afuera, bienvenido a nuestro episodio navideño. La verdad, un placer tener al primer deportista en este podcast. Sé que el deporte, la migración y los viajes van juntos muchas veces y me interesa mucho hablar de eso contigo, pero también me encanta que tú tienes una pasión por algo que yo tengo, que son los vinos, y que lo has hecho como tu profesión después de tu retiro del fútbol profesional. Así que gracias por venir y por tu tiempo y pues por contarnos tu historia. Andrew, muchas gracias por la invitación, por compartir este momento. También para mí es un placer que podamos tener esta conversación en torno a la migración, al vino, a lo que ya iremos hablando. Entonces, de antemano también te agradezco por la invitación. Bueno, entonces tú ya sabes que la dinámica de esto es vino y migración y mezclamos esas dos pasiones que yo tengo, ¿verdad? Comenzamos con el vino. Entonces, hoy escogí el primer Syrah que hemos tenido, sí, en el podcast. No hemos tenido ni un Syrah ni un Shiraz. Y me fui por un Gros Hermitage en el norte del Valle del Ródano. Me fui por un vino Alain Graillot. Y bueno, es lo que vamos a catar hoy. Conoces un poco del Gros Hermitage. Si quieres, como tú también eres experto en este tema, y de hecho puede ser que sepas hasta más que yo, si quieres cuéntanos un poco de qué conoces de este vino y ahorita pues hacemos la cata en sí. Bueno, es un vino muy interesante por el hecho de su procedencia. La región del Ródano es una de esas regiones características y especiales de Francia. Si bien sabemos, Francia también es pionero y es un gran ejemplo de la elaboración de los vinos. Aquí creo que también hay algo interesante, que es esa variedad de uva, la Syrah o Shiraz, del lugar de su procedencia, o sea, del Ródano. Todo lo que significa este terroir, este ambiente que creo que hace un vino muy especial, y su apelación pues también habla muy bien de lo que es respetar mucho la esencia de esta variedad de uva en esta región. Sí, eso es cierto. Y de hecho el Syrah es la única uva tinta que permiten en el norte del Ródano. Entonces, bueno, estamos en Francia, estamos alrededor de la colina de Hermitage, que entonces de donde viene el nombre de esta apelación. Y sí, vamos a probar un vino que es Syrah, una uva que es interesante porque la crecen en muchos lugares porque se adapta a muchos climas. Entonces hay Syrah de clima frío, hay Syrah de clima moderado, de climas ya más calientes, y pues en muchos lugares se conoce como el Shiraz, por ejemplo, como es en Australia. Y es una uva de una piel gruesa que, como vamos a ver, le imparte mucho color y muchos taninos al vino, ¿verdad? Sí, creo que la variedad de uva además es como una uva de mucho carácter. Sí, correcto. Tiene sus características muy específicas. A veces siento que son de esas variedades de uva un poco más atrevidas a algunas que pueden ser más convencionales. Sí, claro. Entonces hay algo muy interesante por descubrir y por tener siempre en cuenta con este tipo de variedad. Bueno, tú haces catas, entonces si quieres lidera esta cata. Entonces arranquemos con la vista y bueno, dime cómo catarías tú este vino. Bueno, pues vamos a hacerle ese primer análisis de la fase visual, que es la que obviamente nos va a hablar de esas características, como lo hablabas ahora, de la piel de la uva, que se ve que le da mucha potencia al color. Veo un rubí intenso con destellos como púrpuras, alcanza a tener como algo de reflejos que le marcan como su intensidad. Sí, acá no podemos ver
a través del vino. Es bien intenso, como decías, un rubí, y pues muy característico de esta uva, ¿verdad? Sí, ahí podemos observar que cuando relacionamos como las diferentes variedades de uvas tintas, pues también vamos a encontrar unas con una piel un poco más delgada, más Ujú. delicada. En este caso, pues ese grosor también nos va a aportar el color, los taninos. Entonces, bien, bien interesante. Bueno, pasemos a la nariz. Ah, bueno, ahora en la parte olfativa, es un vino que se siente expresivo. Ujú. Hay una interesante mezcla entre la fruta y entre esas notas también un poco de la barrica, un poco Ujú. de... Y también, pues, todos esos como spices, como esas cosas, especies de también que son muy típicos en el Syrah, ¿verdad? Ahí es donde está, yo creo que una de las características más especiales de este tipo de variedades, ¿no? Unas notas como el clavo, Ujú. como una pimienta. Sí, pimienta negra. Y pues muchas cosas terciarias también como, yo creo, como tierra, como cuero. Y bueno, como mencionaba, sí, cosas de la barrica también. Se le nota un poco también como la vainilla. Y en la parte frutal, ¿qué le sientes? Como unos frutos rojos, pero un poco más maduros, un poco más intensos, Sí. incluso hasta silvestres. Ujú. Creo que ahora va desarrollando ese aroma terciario como lo hablabas del cuero, que a mi forma de ver es algo como muy elegante que se puede conseguir en el uso de una barrica no tan invasiva. Ujú. Sí, yo también le siento un poquito de combinación como entre rojos y de pronto algunos frutos negros también, pero de pronto También sí, como ciruela, como arándanos arándano. y una nariz, no diría que es la más intensa, pero bien marcada, ¿verdad? Uno lo va sintiendo a medida que lo va acercando a la nariz. Bueno, entonces salud y Salud. pasemos a la mejor parte. Bueno, Bueno, ¿qué notas? ¿Qué te parece? es un vino que tiene presencia, Ujú. pero tiene unos taninos bien, bien domados, presentes, pero cuando en boca se presentan como aterciopelados, los hacen como Ujú. agradables. Una acidez bien interesante también que permite como empezar a disfrutar ya de cada sorbo. Es muy congruente con los arándanos, Sí. con estos frutos así que hablamos. Sí, los aromas que habíamos notado, yo siento que los estamos sintiendo acá también. De pronto la parte como de ciruela, como de arándanos. em, y como dices, los taninos pues son fuertes. Pero me parece, como tú dices, se balancean bien con la acidez, Así es. con el manejo probablemente del roble, como que están desarrollados, pero no son como tan astringentes que acaparan los otros sabores. Por ejemplo, en este tipo de elaboración, la barrica es diferente a la bordelesa Ujú. que tiene una barrica mucho más de mayor capacidad. Esto también hace que la madera actúe, pero tampoco se haga como tan presente en el vino y no deja de estar como interactuando esas notas de las spices que hablamos, del Eso te iba a clavo, de la hablar. pimienta. Qué interesante que Ujú. esté presente, ¿cierto? Sobre todo al final uno como que lo siente más, le da como un poco de calor a ese último sorbo, también con un poco como de regaliz, pero sí se siente como esa pimienta. Bueno, espero que te haya gustado. Totalmente. Gracias por contarnos todo esto de este vino, que es bien interesante. El final, ¿cómo escribiríamos el final de este vino? Tiene un final medio largo Ujú. que con esa nota especiada, un retrogusto bien agradable. Es fundamental el balance exacto que tiene entre la acidez y los taninos para que ese paso por boca Ujú. sea elegante, duradero. Entonces eso lo hace, creo que un vino muy equilibrado. Sí. Y ahí es donde encontramos, creo yo, que algo de lo que cuando muchas veces le preguntan a uno por un gran vino, por el mejor vino, realmente no comparamos. Ujú. Nosotros solemos tratar de disfrutar todos los vinos y encontrarle a cada uno su característica, pero al final lo interesante es que sean equilibrados. Sí. Y también que tengan muchas cosas distintas, ¿verdad? Que tengan complejidad, que a este Complejidad. se le siente. Sí, total. Bueno, y si fueras a tomarte esto, ¿con qué lo maridarías? Bueno, yo
Yo creo que buscaría hacer explotar esas especies presentes aquí, como Buen punto, sí. la Ujú, pimienta, ujú, el clavo. Entonces le va muy bien como ese tipo de maridaje con carnes de casa, ujú. como de pronto aquí en Colombia no estamos tan acostumbrados a pensar en jabalí, en Sí, tipos ok. de comidas de ese estilo, pero yéndonos por algo del cordero, pero así como intenso, Ujú. como también va a ser relevante esa preparación, esa elaboración, esa pues, también especies que se le puedan, las especies que puedan usar en la elaboración. Y hasta algo atrevido podría ser con un toquecito picante, ¿no? Sí. Muchas veces mencionan que el Syrah, bueno, el Shiraz también, que van muy bien con comida asiática, con cosas que tengan especias, como por ejemplo tandoori de la India. Y me parece que sí, como que realzaría mucho eso, iría bastante bien, como con carnes, como dices tú. También de pronto unos quesos madurados. Me gusta, bueno, que hablaste como de game meats, como de jabalí, cosas así, pero yo creo que también con una charcutería así, como que tenga como su picantico, Eso, su chorizo y cosas así, el creo que sería bien salame, rico muchos también. de... Sí, Ujú. claro. Bueno, entonces pasemos de vino a fútbol y volvemos a vino al final. Hay varias similitudes entre ser un excelente profesional migratorio y la preparación del vino. La cosecha de un buen vino toma años de planeación. Uno no migra de un día para otro. Es una decisión importante que tiene un impacto drástico en la vida de una persona y de su familia. La clave está en los detalles, la experiencia y la calidad del proceso. De esto se trata este podcast, de brindar información valiosa sobre la migración, presentar consejos y puntos de vista variados y honestos de gente con distintas experiencias y al mismo tiempo divertirnos un poco, tomarnos una copa de vino juntos, aprender cosas nuevas sobre la migración, el mundo del vino y el reto que es migrar por fuera del país. Bienvenidos a nuestro podcast Vivir afuera. Bueno, cuéntanos de dónde sale esa pasión, ese sueño. Obviamente también toca tener una habilidad que no tiene todo el mundo, pero cuéntanos tu incursión en el mundo del fútbol. Bueno, en primer lugar, pues creo que es algo con lo que se podría decir que uno nace Sí, con, claro. con esa vena futbolística, la desarrolla a través de, en mi caso, del apoyo de mi familia, de la cercanía que ellos también quisieron que yo tuviera con el deporte y pues a muy temprana edad también desde, incluso mencionando etapa de colegio, ya uno Ujú. va viendo pues, que es una pasión que me gusta desarrollarlo, también se va haciendo uno consciente si tiene el talento para llegar a proyectarse al profesionalismo, si tiene las otras características, habilidades y aptitudes que se pueden necesitar. Y ahí lo fui desarrollando y a medida que fui creciendo, el apoyo total de mis padres de estar en una escuela de fútbol también con una formación muy integral en todo aspecto, hizo que me fuera conduciendo como por ese camino. Sí, yo sé, los papás de personas, bueno, de niños, niñas que están en fútbol son siempre llevándolos los fines de semana a este lugar y las noches y las tardes y recogiéndolos y llevándolos a distintos lugares y pues es mucho entrenamiento, mucha disciplina, ¿verdad? Desde muy chiquitos. Sí, total. Y es fundamental que uno tenga esa persona o personas al lado Ujú. que lo apoyan, pero a la vez también que lo ayudan, lo aconsejan bueno, este es un camino que si uno decide elegir necesita, Claro. un ejemplo, la disciplina, la dedicación. Entonces todo eso pues en conjunto fue haciendo que se fuera convirtiendo mi pasión, mi sueño en una realidad para llegar a ser profesional. ¿Y tu formación como futbolista fue dónde? Tú eres de dónde en Colombia? Fue en Colombia, ¿verdad? ¿Y Sí, en dónde en Colombia? sí, yo soy bogotano. Ok. Y pues digamos que la parte deportiva la desarrollé en la Academia de Compensar. Ok. Entonces ahí hice desde los 12 años, como en todas las categorías, hasta que en el 2005 el equipo se convirtió en como la Academia Fútbol Club, un equipo profesional de la segunda división de Colombia. Hice ahí con ellos esa etapa también, entonces fue algo como interesante y creo que es algo que también siento que ha marcado mi carrera profesional de haber sido pionero en muchos de los aspectos o en los entornos donde me desarrollé. Y en este caso, ahí en la academia fue el primer paso que di profesionalmente. Claro. Y el fútbol te lleva a todo el mundo. Entonces, hablemos de eso. Si quieres, dame así rápido
mencióname un poco los países donde estuviste y ahorita pues vamos a hablar más de unos que otros, pero cuéntame en qué países estuviste jugando fútbol. Profesionalmente jugué en la Liga de Argentina, de la República de Armenia, de Israel, de Malta, de Chipre, de El Salvador, México y obviamente aquí en la colombiana también en primera división en Bucaramanga y Cortuluá. Y, y pues también fue algo que direccioné, creo yo, que tomé decisiones por vivir ese sueño también un poco mezclado con el hecho de querer conocer el mundo, recorrerlo, aprender de culturas, de idiomas, Claro. de todo lo que creo yo que hace como muy atractivo el hecho de ver el mundo como una posibilidad de recorrerlo. Entonces, pues ahí comenzó todo este camino, algunos destinos bastante exóticos incluso para un futbolista. Claro. Y ahorita hablaremos de esos que me interesan mucho, pero quedándonos primero, hablemos de México y Argentina. ¿Qué tal fue vivir en esos dos lugares? ¿Cómo los comparas con Colombia? Sí, cuéntame un poco de esos dos destinos. Bueno, yo creo que de los que tuve la oportunidad de jugar y vivir, hablamos de dos lugares un poco más cercanos a nuestra Ujú. cultura, por la cercanía, por el idioma, por la cultura en general. Y pues en Argentina fue el primer país al que fui después de aquí de Colombia. Entonces fue mi primera experiencia profesional, pero fue algo muy interesante porque en la parte futbolística sabemos que Argentina es un referente. Entonces cuando llegué allá, pues a los 21 años, eh, lo que hice fue pues encontrar cierta similitud en lo que hablamos del entorno, pero también un cambio drástico en muchas cosas. En el tema fútbol, pues yo siempre tengo en mente que me aportó como la intensidad con la que se Ok. juega el fútbol, con la que se vive, con la que las personas conviven con el fútbol. Entonces yo ya comenzaba a ver cómo en un estadio, así fuera en la segunda división donde jugué, estaba lleno, había personas de todas las edades, alguna señora mayor gritando como un furor, entonces uno comienza a sentir que se vive con bastante intensidad y eso también lo fui integrando pues a mi forma de jugar. Ok. Y bueno, de Argentina a Armenia, y no Armenia Quindío, Armenia, el país, cuéntame qué tal fue. Ese fue como el primer lugar, no, pues no me gusta usar la palabra exótica, pero por fuera de América Latina, ¿verdad? Donde jugaste, pues estuviste en la liga, ¿verdad? Sí, claro, sí, Ok. ese fue el primer destino que totalmente cambiaba Ok. mi mundo. ¿Y qué tal, bueno, cómo fue llegar a Armenia? Fue una experiencia muy interesante, un poco improvisada también. Yo estaba Ujú. jugando en Argentina por medio de los directivos del equipo donde estaba jugando. Me hablaron muy rápido de la posibilidad de irme a jugar allá y pues con una pretensión de llegar a competencias pues más relevantes de pronto dentro del mundo del fútbol como la Champions League, Ok. la Europa League. Entonces pues como que eso me generó cierto agrado. Sabía que no era el destino como el más común para el Ujú. fútbol o incluso hasta el más deseado, pero era un camino y yo también quería hacer eso, entonces bueno, me fui allá. Tuve algo curioso que primero viajé a Dubái a hacer una pretemporada por Ok. casi un mes con ese equipo y después a Armenia, entonces algo que recuerdo mucho es que fue muy chocante. Ya el hecho de ir a Dubái en ese momento, pues estaba apenas el desarrollo de lo que hoy en día Sí, es claro. Dubái, Ujú. pero se vivía el lujo, todo lo que representaba. Y al terminar ese mes llegué a Ajá. Armenia y cuando llegué yo me acuerdo que vi un territorio golpeado un poco Ujú. por las guerras recientes, pues con un nivel de vida un poco más, como más difícil para las personas, una cultura muy cerrada, por más que en algo que hay similitud, pues es que digamos es de religión cristiana, de Sí. hecho fue Ujú. la primera república en adoptar esa Ujú. religión y ahí sentía uno como que no tan desconocido cierto mundo, pero las personas en general sí, un mundo muy cerrado. Yo ya iba con un poco del idioma, del inglés y todo, para desarrollarme pero allá las personas no hablaban inglés, entonces en algún momento viví hablando con señas Mm. y eso se hizo bastante complejo en muchos momentos. Y bueno, entonces, entre Armenia, Chipre, Israel y Malta, ¿cuál sientes que tiene como más cultura futbolera? Eso es algo interesante de ver porque yo siento que todos, Ok. y yo siento que todos los países
de los que he tenido la oportunidad de conocer y de los que uno también tiene de pronto sin necesidad de ir conocimiento, se vive el fútbol y hace parte de la sociedad. ¿Qué pasa? Que obviamente para el chipriota, pues lo más importante va a ser su equipo en Chipre y su competencia en Europa, entonces no es tan relevante la competencia de Argentina. Pero para el argentino, pues Argentina. Claro. Y así cada uno. Entonces yo siento que hay mucha pasión en cada lugar. Pero en Israel se vive muy intenso el fútbol, Mm. pero también de una forma como cercana, diferente un poco me pareció en su momento. En Chipre, Chipre tiene una cultura de fútbol también intensa, pero sin lugar a dudas es como depende mucho de la sociedad en general, como se vive. Un ejemplo en Malta, aunque la gente es apasionada por el fútbol, de pronto no está tan ligada así de lleno total a sus Ok. propios equipos, sino muy cercanos a Italia, entonces siguen los equipos italianos, los equipos Ok. ingleses, pero también hay cultura y pasión. Ok. Y de todos estos países, y ahí también puedes incluir Argentina, México, El Salvador, ¿cuál, ¿cuál fue donde encontraste como más retos adaptándote, pues, a sus costumbres, a su cultura? Bueno, eso yo traté siempre de involucrarme mucho en la cultura Ok. y de una forma quizás rápida, tratando porque eso también permitía mi adaptación futbolística, por así decirlo. Entonces me preocupaba por aprender el idioma, por Ujú. comer de pronto lo que ellos comen, por las celebraciones que ellos hacen, por irse acercando a eso para que me permitiera sentirme más cómodo también. Pero obvio que todos estos lugares tuvieron en su momento un reto interesante por como desafío el hecho de Israel, de cómo lleva su estilo de vida, cómo se rigen sus, pues aunque sea un país que la religión marca mucho, Ujú. no es tan, como no aparta tanto al extranjero, sino incluso le interesa como que uno conozca, que haga parte de ellos con mucho respeto y eso me gustó bastante. Eh, pero también sentí, por ejemplo, que en países como El Salvador, cuando hice un cambio de haber jugado en Europa, vine acá, pues se vive también con intensidad, con mucha incluso agresividad, Mm. tanto en la cancha, fuera de ella, ganarse el cariño de la gente también era un reto importante Mm. porque son muy apasionados. Entonces, yo creo que la clave para sortear este tipo de desafíos fue entender la cultura, acercarse a ellos, no buscar pues que yo me adaptaba, ellos se adaptaran a mí, sino Claro. obviamente yo soy el que estoy siendo extranjero, entonces eso es como el camino correcto. ¿Y los otros miembros del equipo eran personas también como de todos los lugares del mundo o había mucha gente local o...? Eso dependía del destino. Ok. En destinos como Malta, como Israel, como El Salvador, la mayoría eran de esos países. Ok. Un ejemplo, en Chipre sí estuvimos en un equipo donde prácticamente teníamos unas 13 nacionalidades Mm. en un mismo equipo. Muchos más chipriotas, obviamente, pero allá sí se marcaba mucho esa diferencia. Entonces, también hace que el grupo sea muy, muy heterogéneo. Entonces, Claro. tiene que buscar como esos vínculos más cercanos primero y así se van como haciendo como las relaciones. Yo siempre me he preguntado esto, ¿y los entrenamientos son en qué idioma? ¿En inglés o una mezcla de todo? Por ejemplo, cuando estás en lugares como, no sé, Israel, como Chipre, como Armenia. También depende de qué tanto conocimiento tengan, pues tanto el país como las Ujú. personas, como en ese momento también el mismo staff técnico. Ok. En, en Armenia, señas, la mayoría de tiempo fue un desafío total. Tenía jugadores que, dos o tres que hablaban inglés, entonces Ok. ellos traducían un poco y nosotros traducíamos otro poco para los que no hablaran pues armenio. Y, y en Israel pues también hay muchos que hablan inglés, Sí, me imagino. pero los idiomas, digamos, como el idioma oficial es el que más se maneja. Ok. Entonces pues ya uno le pueden traducir, pero si uno se va haciendo se interesa por conocer, pues llega el punto en que ya el idioma en el que se esté hablando uno comienza a tener como la noción y a ir entendiendo cada vez mejor. Claro.
Y algo que me interesa como la experiencia de un migrante que es deportista. Justamente hace poco, de hecho, entrevisté a una artista, a Listón, y ella nos contaba que la vida del artista es mucho más solitaria de lo que las personas piensan, ¿verdad? Porque uno está, sobre todo ella es compositora, es productora, entonces mucho es su propia, ella está haciendo su cosa. Uno piensa del fútbol de que debe ser, pues es un trabajo en equipo, ¿verdad? Es un deporte en equipo. Si hay mucha, si es solitario estar en el extranjero jugando fútbol o sientes que porque es un deporte en equipo y hay compañeros como que existe esa parte social que acompaña esa experiencia. Bueno, eso en mi caso, en mi primera etapa, pues sí la viví estando solo a Ujú, destinos como Argentina, como ujú, Armenia, y pues trataba como de acogerse uno con ese tipo de personas con las que encuentra un vínculo más cercano. Ellos también se preocupan un poco porque, bueno, si él está solo, pues venga, lo invitamos a una u otra actividad. ujú. Ya después tuve como la fortuna de, con la que hoy en día es mi esposa, recorrer también esos caminos Ok. y pues nos tratábamos pues, de hacer esa compañía, pero siempre estuvimos muy vinculados a las personas, nos agrada mucho las diferencias, las culturas, entonces creo que nos gustaba mucho ser anfitriones, por ejemplo, en Ok. nuestra casa se reunieran todos o muchos y nosotros mismos fuimos como promoviendo eso, que sucediera también eso. Puede estar uno, un ejemplo, en Malta, esperando que un maltés lo invite a alguna celebración o alguna comida que pasó muchas veces, pero también uno promover a ellos o a los otros extranjeros que vengan a casa, que conozcan de nuestras culturas, tradición, de todo eso. Entonces, creo que eso es lo que hace. Uno puede que en momentos esté solo, pero pues también siempre va a tener alguien con los que de pronto puede ir como pasando esos momentos así y Ujú. hacerlos más agradables. ¿Y ustedes dos tenían hijos o tienen hijos cuando estaban cuando estabas como futbolista? En la mayoría de la carrera no. Ok, Y mi hijo nació en el último destino fuera ok, de Colombia que vivimos, que fue en Malta. ok. Y antes de regresar, él pues nació allá y este fue como hasta ese momento. La parte anterior habíamos estado solo los dos, entonces ¿Y qué cuenta tu esposa de haberse tenido, no sé, que mudar cada tantos años? creo que ya también fue fundamental que él encontrara pasión a eso Claro, también. sí, sí. Entonces, ella es psicóloga profesional, Ah, ok. entonces también buscó desarrollar ciertas cosas de su carrera, enriquecerse y en muchos lugares también estaba activa en diferentes facetas, entonces también eso me permitía a mí como sentir que íbamos creciendo los dos a la misma vez, buscando todas y disfrutando de todas estas experiencias. Yo creo que ellos también lo disfrutaban, Sí. sabían que era algo que yo quería hacer. Ujú. He tenido la fortuna de estar con ellos acompañado en estos lugares, Súper. también han ido a visitarme, a conocer, sobre todo eso creo que es algo muy interesante poder conocer con ellos y entonces eso hizo que también como que hacer parte de los logros personales también hacerlos muy partícipes presentes, entonces eso también creo que fue fundamental para que uno se motive también a tener esa distancia, ¿no? No, claro, sí. Y qué bueno que ellos pues te pudieran acompañar cuando podían. Y de todos estos países, cuéntame cuál es, no sé, donde te sentiste más cómodo, incluso donde pensarías de pronto, si fueras a vivir en otro país, volverías allá. Bueno, yo creo que Israel y Malta me marcaron y nos marcaron significativamente tanto por los logros conseguidos como por el estilo de vida que Ok. pudimos tener, que de hecho cuando nos fuimos a Malta la segunda vez, he jugado ya como en 3 etapas, Ujú. esa vez nos íbamos con la intención de quedarnos Ok. a vivir, de hecho ahí, cuando nació nuestro hijo teníamos proyectos muy establecidos allá, pero fue el tiempo de la pandemia, entonces Mm, se vino abajo bastante de la proyección que teníamos porque de hecho llevaba ya más de 12 años sin vivir en Colombia, entonces también ya me estaba adaptando como a ser extranjero y me gusta realmente. Entonces ahí fue cuando cambiamos un poco pues los planes recientes, pero diría que estos dos, haciendo también un punto ideal, que El Salvador fue un lugar que me sorprendió porque lo mm, viví de una forma muy agradable con personas demasiado amables, cercanas y pues el cariño también de la gente
que disfruta del fútbol y con la fortuna de haber tenido como un paso muy exitoso a nivel futbolístico, eso también hizo que quedara como uno de esos países que uno tiene también como en el corazón. Ok. Y profesionalmente, ¿dónde sientes que fue como que tu carrera floreció más o que te fue mejor profesionalmente de esos países? Ahora digamos que reflexionando un poco lo uniría con estos tres que nombré Ok. y creo que Entonces es cuando... interesante porque Sí, que te fuera bien en la parte de fútbol y profesional marcó mucho que tuvieras una buena experiencia también viviendo allá. también Ujú. creo que cuando lo pienso realmente está muy vinculado ese buen desempeño Ujú. y con el sentirse agradable, cómodo, tranquilo. De hecho, creo yo que de estos tres lugares en su momento no decidí yo irme, así como en primera instancia. Quería continuar y por diferentes alternativas que surgieron, pues decidí, bueno, cambiemos de rumbo. Pero en los tres estaba como en un momento muy cómodo, tranquilo, con la intención de seguir Ujú. estando. Pero también eso hizo que de una oportunidad a la otra y hacer Claro. como este salto en todos los países. Bueno, Oscar, ¿y es tan glamoroso ser un futbolista o deportista en el exterior como toda la gente lo cree? O cuéntanos un poco ya habiendo vivido esa vida. Bueno, pues tiene de todo, Ok, depende de dónde uno está, bajo qué situación, ok. bajo qué, digamos, como condiciones. Y aunque hay un extremo que de pronto solemos ver y creemos que, pues todo el mundo puede comprarse mansiones y vivir Sí, exacto. bueno, pues es como un fútbol de cierto nivel para Ujú, cierto tipo de jugadores que se puede dar para cualquier futbolista también creo ujú. que... Y hay otro fútbol que puede estar incluso muy opacado de todo eso. Lo tenemos también creo que presente en este país donde no necesariamente todos los futbolistas Sí, tienen las mejores condiciones. Entonces depende de eso. Yo siento que le saqué mucho provecho a mis decisiones, a vivirlo bien, a tener muchas experiencias, a ser muy responsable también en todo este tema, porque no soy como tan partícipe de la idea de ser el futbolista estrella y ujú, alejarse un poco de la realidad. No, sí disfruto de las características que presenta serlo, pero también siempre con los pies pues como muy bien sentados de saber que pues no necesariamente podemos medir un éxito a través de lo que uno consigue como en términos de riqueza, todo esto. Pero pues sí hay que destacar lo que es una profesión que permite pues tener un nivel de vida interesante y claro. ¿Y, y qué es lo más difícil de vivir en tantos lugares? si uno lo resume, el trasteo. Ok. Muchas veces para nosotros el trasteo no lo puede resumir como las maletas, ¿no? Ujú, Pero deja uno relaciones, amigos, deja pues también como esos momentos donde uno ya está establecido, donde de pronto va a un rumbo y tiene que girarlo 360 grados, porque en algunos casos fue así. Em, entonces todo ese tema de irse despidiendo de los lugares, de cerrar, eso se termina siendo a veces como difícil. Y también el hecho pues que es como tener una casa en cada lugar, pero al final no tenerla, entonces pues no se puede uno hacer tampoco como a ir estableciendo muchas cosas, sino iba pasando esto a medida que lo hice durante la carrera, pero asimismo tiene sus cosas pues agradables, entonces esos mismos desafíos se convierten claro. en fortalezas en algún momento. Y después de tantas experiencias, ¿cuál dirías que es como la clave para acostumbrarse si uno es esa persona que lo están transfiriendo, no, lo están llevando de un lugar a otro cada par de años? Bien, pueden ser por deporte, pero puede ser personas que trabajan para una compañía que entonces los transfieren, personas que están en puestos diplomáticos, a veces también pasa. ¿Qué te ayudó sí, o sea, acostumbrarte y hacerlo eficientemente y que funcionara bien? Diría yo que es básico la capacidad de adaptación, Ok, de tener una mente muy abierta, a no querer buscar lo que se tenía en un lugar en el otro, ese es un buen punto. a no tratar de convertir los lugares como que si en este lugar yo tuviera esto, si en tal lugar menos de esto y más de aquello, porque se queda uno esperando y eso no va a Ujú, llegar. La perfección no la vamos a encontrar, ningún lugar de los que estuve fue perfecto
y muchos fueron, pues, diría yo, extraordinarios para vivir, pero a través de no buscarle la perfección, de saber que es una etapa en la que estamos en ese momento. Entonces hay que tener esa mente muy abierta a los cambios, a tomarlo incluso como una gran aprendizaje de vida, ¿no? De recorrer uno el mundo, de conocer culturas, religiones, de conocer sobre las comidas, sobre todo. Entonces eso lo hace que uno tenga una mente incluso un poco más consecuente en no juzgar, en no buscar prejuicios, en todo ese tipo de cosas. Claro. Y bueno, ¿cómo pasamos del fútbol al vino? Porque si uno piensa muchas veces en las personas que tienen esa disciplina, que tienen esa vida deportista, muchas veces, de hecho, no consumen alcohol o minimizan el consumo del alcohol. Cuéntanos, esta era una pasión que tenías ahí latente. ¿Cómo llegaste a ese mundo? Sí, yo creo que la razón principal fue que los lugares donde viví, en su mayoría son lugares productores y consumidores de vino. Ujú, Por ejemplo, si hablamos de la República Armenia, es incluso donde se habla mucho de los inicios del vino. ujú. eh, de países pues como Israel, como Chipre, como Argentina, como incluso México, México. que también Ujú, tiene una buena región vinícola, se fue haciendo que le encontrara ese interés de poder visitar viñedos, de poder ir a bodegas, de poder hablar con enólogos, de tener primero un aprendizaje muy vivencial. ujú. Como deportista profesional en su momento, pues también minimizaba el consumo de alcohol, me cuidaba mucho en la parte, pues para tener un alto rendimiento hay que Ujú. hacerlo, pero eso no quiere decir que cuidarse es Sí, no no. Ujú, consumirlo. De hecho, creo que aún no siendo ya futbolista profesional, sigo teniendo en cuenta que hay que tener pues un límite ujú, que es de control. Entonces, así fui desarrollando como ese gusto por esos lugares donde estuve, donde vivía, donde me gustaba explorar un poco sobre los vinos. Entonces, si estaba en Malta, pues conocer variedades de uva de Malta, con la cercanía a Italia, entonces probar esos vinos italianos, viajar a Italia en algún momento, ir a un viñedo, cosas así. Y ya en la parte donde realmente está como ese cambio es cuando regresé a Colombia, ujú. pues por temas de la pandemia el fútbol duró un tiempo muy Claro. parado, que también conjugó con mi edad en términos pues digamos que no hay una edad exacta para decir que uno puede ser útil para el fútbol, pero ya se va acercando cuando uno tiene 35 o 36 años ya. Entonces fue un momento donde por diferentes condiciones me había desacostumbrado a cómo quizás hasta cómo se manejan muchas cosas del fútbol de este lado. Entonces, como que cuando cubrí esa última etapa, entonces me retiré de una Ujú, forma como, incluso yo siento que no cerré como el capítulo muy estricto, todavía estaba abierto a ver si salía alguna ujú. posibilidad, pero pues en esos momentos muchas restricciones, mucho Sí, tema que claro. fue difícil. Entonces ahí fue donde comencé como, bueno, esta pasión, sé que he aprendido bastante porque también lo estudié al comienzo de una forma muy autodidacta de esto. Ujú. Y ya dije, bueno, vamos a darle un poquito de forma con estudios, con algo más estructurado y profesional. Y ahí fue donde di como ese salto. Ok. Y entonces te certificaste. Entonces ese fue el punto donde decidí hacer pues Ok. los estudios y, y hacerlo formalmente ya para poder desarrollarlo y le di un tiempo también a mi faceta como futbolista de cambiar un poco Ujú. el estilo de vida de la responsabilidad realmente que genera rendir, Claro. rendir, rendir todo el tiempo. Entonces sentí al comienzo pues es una mezcla entre la nostalgia de dejar de jugar, pero a la vez como un poco que suelta uno un peso por todo este tipo de cosas. Entonces Ujú. es como una etapa que decidí llevar como de respiremos de esto, que lo viví tan intenso, Claro. de darle tanto tiempo vueltas al mundo a través del fútbol y lo comencé a desarrollar ahora. Ok. Y bueno, cuéntanos un poco de qué estás haciendo en la industria. Sí. Bueno, por razones del último equipo que cuando regresé fui a Llaneros, el equipo Ujú, de Villavicencio. Entonces allá jugué el último año y cuando me retiré me fui quedando con mi ujú. familia
pronto por el hecho de querer llevar la vida un poco más tranquila en su momento como estaba, entonces también con la cercanía a Bogotá, pues donde está la familia, de poder venir en cualquier momento. Entonces me fui desarrollando, me di cuenta de lo que llamaba la atención, ese conocimiento que tenía del vino, que pues no es una ciudad que tenga un desarrollo muy amplio en el tema del vino, pero sí mucho interés. Ok. Entonces se fue como desarrollando, generando actividades, haciendo, yo lo llamo que haciendo experiencias de vino, ¿no? Como no solo catas, sino en algún momento también, pues pueden ser momentos de compartir un vino, pero de otro estilo, capacitaciones, asesorías, ese tipo de cosas. Y, y pues creé, por decirlo así, una marca que se llama Vidjain Ujú. y es como con lo que estoy desarrollando este tipo de eventos y ha tenido una acogida interesante. Entonces eso, pues me quedé allá como desarrollando ese tipo de actividades de vez en cuando también en Bogotá. Y poco a poco pues ha ido como avanzando este interés también. Entonces pues esto es lo que en este momento estoy haciendo, más allá que también sigo capacitándome, aprendiendo y de la parte del Ujú. fútbol, he hecho otros estudios también Ah, y, súper. y pretendo regresar al fútbol. Creo que uno cuando es del fútbol como que lo vive y hace parte de uno, pero ya obviamente en otro Rol. rol. Ujú. Entonces, por ahora también creo que esto me permite y creo que el hecho de ser una persona como que sea muy versátil Ujú. en conocimiento, en aprendizaje, pues a mí me genera como un interés de seguir buscando diferentes caminos, por más que sepa cuáles son los que relativamente son los más importantes. ¿Y qué es lo que más disfrutas de compartir tu conocimiento y tu pasión por el vino acá en Colombia? Y sobre todo, pues, digamos, en una ciudad que puede ser que no haya tanta cultura del vino como puede ser más, como puede haber en Bogotá. Se diría yo que en eso incluso podemos estar de acuerdo y tú me lo dirás si te parece, pero el amante del vino comienza a entrar en un mundo en el que quiere saber más y más y Ujú. más Sí, eso es constantemente. cierto. Entonces es un camino que se dice que es sin retorno porque es un mundo tan profundo, que, que le genera a uno la curiosidad de hacerlo. Y como hablamos de deleitarse por detalles, de tener en cuenta las características de dónde proviene, Ujú. de unir esa bebida con su terroir, con Ujú. su territorio de donde viene. Entonces eso va generando como ese interés. Y yo creo que eso se le ha ido despertando a muchas de las personas que han seguido pues los eventos que Ujú. hago, que algo muy interesante ha sido que son muy recurrentes. Entonces, hay muchas personas que siguen yendo a una Claro. cata y esperan la siguiente y este momento vinos blancos y esperan la de espumosos, Ujú. esperan la de los Súper. vinos tintos y así. Entonces, lo interesante es ver también en las otras personas el interés que se despierta, ¿no? Entonces, eso es lo que ha hecho como que uno profundice. Y algo fundamental ha sido también el hecho de los lugares, de los restaurantes, Ujú. los bares, los hoteles, que sientan ese interés también por brindarle a las personas con mejor Esa nivel experiencia. la experiencia. Entonces también se han interesado y yo he llegado ahí también a asesorarlos, a capacitarlos, para que el desarrollo del mundo del vino vaya de los dos lados, de quien lo ofrece y quien lo consume. ¿Y cómo es el futuro de esta industria del vino en Colombia? Yo diría que se está desarrollando Ujú. cada vez con una potencia que va evolucionando. Eh, el vino, creo yo, tiene esa virtud de ser una bebida inteligente, como una bebida que Ujú. pretende que no se tome cantidades, sino que se Ujú. deleite desde de esos sorbos de una buena copa. Entonces, también en ese estilo es esa bebida como que acompaña muy bien los momentos. Claro. Y hoy en día que estamos en búsqueda de experiencias, de querer vivir todo lo que hemos vivido, pero como engrandecer esa experiencia, el vino puede aportar eso en muchos momentos y creo que se está despertando mucho la curiosidad, entonces esperaría yo que continúe creciendo mucho el consumo y el conocimiento. Bueno, me alegra mucho que encontraste una segunda carrera en esto y bien sea que vuelvas al fútbol en otro rol como tú mencionas. Bueno, me parece muy, muy chévere lo que estás haciendo y sobre todo esa idea siempre, como tú mencionas, a mí me gusta eso mucho del vino, siempre estar
aprendiendo, siempre estar probando cosas nuevas. Hay tantos vinos, tantos lugares que uno siempre como de que, ay, nunca lo he probado, entonces probemos y veamos qué tal es. ¿Qué posición jugabas tú? Delantero. Ok. Y bueno, ¿qué mensaje, para ya finalizar, qué mensaje le tendrías a un joven futbolista que está pensando tomar ese salto, ir a jugar en el extranjero? De pronto tiene miedo, de pronto tiene dudas. ¿Cuál es el consejo que les tienes a ellos? Bueno, yo podría decirles que algo fundamental es que uno crea en sí mismo. Es una carrera que, como es el fútbol y lo que representa el alto rendimiento, significa constante prueba de estar como rindiendo. Hay que creer en uno mismo, pero hay que tener en cuenta algo que yo creo que es fundamental, que es el hecho de el talento no es suficiente. Hay demasiado talento que se desperdicia por diferentes razones y creo que todos lo podemos hablar en algún momento de alguien que podemos decir que jugaba muy bien pero no fue profesional, o de profesionales que no necesariamente tienen las mejores habilidades y lo pueden lograr. Entonces el talento no es suficiente, significa disciplina, perseverancia, esa confianza, significa también la humildad de reconocer las etapas, los momentos que se vive y saber que es un mundo muy amplio. También hay muchas posibilidades de tener éxito en el mundo del fútbol, no necesariamente el sueño es el mejor equipo europeo, también hay otros tipos de equipos que pueden ser muy buenos y muy provechosos. Entonces, en esos aspectos creo que hay que enfocarse, seguir, si está uno convencido que lo puede lograr. Yo tuve siempre eso como mi plan A, lo quise siempre en mi vida y fui tras ello. Entonces tomé decisiones que tenían que ir también hacia eso y diría yo que eso sería como un buen consejo para dirigirse a conseguir el sueño de jugar fútbol profesional. Bueno, Oscar, y si alguien quiere seguir tu trayectoria, quiere seguirte en redes, incluso pues seguir tu nueva profesión, VJing, cuéntanos un poco dónde te pueden buscar. Bueno, yo de la parte, un ejemplo en Instagram, pueden conseguirme como Oscar Guerrero 70 y @bit.jain, sería como en los dos aspectos. Y pues yo siempre pues estoy como muy abierto también a recibir muchas personas que en algún momento quieren de pronto un consejo, quieren saber cómo hizo para vivir allá, para ir aquí, para el otro, con todo gusto, porque creo que de eso se trata, de poder uno brindar también herramientas si uno tiene cómo, para que alguien también pueda ir tras ese camino. Y bueno, ahí es donde tanto en el fútbol como en el vino me podrían encontrar. Ok. Oscar, la verdad, muchas gracias por tu tiempo, por venir hoy a nuestros estudios. La verdad que tienes una historia muy interesante, muy inspiradora. Sé la disciplina, sé los años de trabajo, de sacrificios que están detrás de un futbolista. Pero también qué interesante ver todas las puertas que te abrió alrededor del mundo y que lo aprovechaste y que llegaste a los lugares y quisiste aprender el idioma, quisiste aprender sobre la cultura, y me imagino pues que te cambió mucho como persona también, como futbolista. Gracias por compartir todo esto. Me encanta que hayas llegado al mundo de vino al final de todo esto. Uno piensa que no van mezclados, pero pues esa es tu historia y gracias por venir a compartirla, la verdad. No, Andrew, muchas gracias. También un placer compartir. Creo yo que el vino también representa eso, representa tener la posibilidad de compartir experiencias, de si uno puede viajar tomándose un sorbo de vino, de ir a Francia, en este caso al Ródano, pues compartir todas esas experiencias siempre va a ser muy enriquecedor y fue un momento muy agradable. No, bueno, muchas gracias de nuevo y como ya saben, la conversación no termina acá. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, tanto Instagram como TikTok, Vino Inmigración. Cuéntenos un poco de qué les pareció este episodio, qué temas les gusta, qué otros vinos quieren que catemos, qué otros vinos quieren que exploremos, y sigamos la conversación andando. Feliz Navidad, felices fiestas a todas las personas que nos están viendo. Les deseamos lo mejor ahora con su familia, con sus amigos y un feliz 2025 donde nos veremos de nuevo.